Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro Briceño, de nuevo en el escenario. Aquí estamos, presentes, contentos, llenos de tanta pasión, tanta fuerza, tanta credibilidad para presentar este mensaje de reino, que está siendo de bendición a muchos. Lo sé. Solo la eternidad nos va a decir hasta dónde estos mensajes han llegado. Pero ahí estamos haciendo el trabajo. Pido, a veces yo pienso, no sé, es algo mío, ¿no? Puedo estar equivocado, pero a veces pienso que no es necesario ni de pedir, porque el Espíritu Santo está más interesado de que este mensaje llegue. Solo debemos tener la disposición. Él quiere. Presento el mensaje mediante la persona del Espíritu que mora en mí. Este es nuestro estudio número 4 en relación a la fe, un estilo de vida. Tocando el tópico acerca de el por qué debo vivir en fe. Dimos la primera parte, que es un llamado de Dios. Vamos a comenzar con la segunda. Presten mucha atención. Quiero que usted se persuada de esta verdad de reino, la ingiera, la digiera. Usted forme un carácter con esta verdad. Una razón contundente que debemos prestarle mucha atención, como la primera, es que la fe es parte de la naturaleza de Dios. Oído, la fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es por naturaleza. Igual a no vivir en santidad, dice, sé santo porque yo soy santo. Es una expresión, es la expresión más grande de rebeldía en la que nosotros podemos caminar cuando nos conducimos en sentido contrario a lo que Dios es. La fe es parte de la naturaleza de Dios. Mire, presta atención que lo voy a diluir para que lo tomes, lo entiendas. La carta a los Hebreos dice que Dios hizo el universo por la palabra y que a su vez sustenta el universo por la palabra. En ambos casos, el término griego que se utilizó fue rema, en referencia a la palabra, que indica una palabra dictaminada en fe. Eso es el rema, una palabra dictaminada en fe. El texto dice, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, que el término rema, por el rema de Dios. Hebreos 11:3 dice, igualmente dice, Dios sustenta todas las cosas con la palabra, el término rema, de su poder. Mire, el verbo sustentar, cuando dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra, que es el rema de su poder, ese verbo sustentar, que aparece en el pasaje, viene del griego feron. Se escribe F-H-E-R-O-N, feron.
que indica el acto de sostener como con el puño todas las cosas creadas, de forma que si las sueltas, todo se volvería a la nada. Todo sería un caos. La idea es dar a entender que aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas es también el mismo por quien son conservadas. Esto es por una palabra creativa y sustentadora llena de fe. Es decir, el término sustentar o el sustentar no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado. Y todo se da por fe. La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y se dan por un dictamen de fe. No solamente Dios tuvo fe para crear, sino tiene fe para sostener. Por todo lo que hemos realizado o lo que hemos analizado desde el punto de vista etimológico, haciendo referencia al término rema y feon, Dios por naturaleza es fe. Por otra parte, Jesús hace referencia a la fe de Dios. Según las versiones modernas de la Biblia, en Marcos 11:22, Jesús dijo, tened fe en Dios. Wow. Pero originalmente no se escribió así. El texto lo expresa en el griego koiné de esta forma. Tened la clase de fe que tiene Dios. Así lo dijo Jesús. Tened la clase de fe que tiene Dios. Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, dice, Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Eso es fe. El apóstol Pablo en la carta a los romanos alega que Dios llama a las cosas que son como que si no fuesen. Óigame, Dios llama a las cosas que no son, que Dios llama a las cosas que no son, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Y eso es fe. Véngase conmigo. Si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, tendremos como indicativo, sin lugar a duda, que Dios por naturaleza es fe y opera en fe. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Debemos ser santos porque Él es santo. De la misma manera debemos vivir en fe porque Dios es fe. No hay cosa que desagrade más a Dios que el que vivas dudando de Él. Wow. Juan dejó establecido que el no creerle a Dios es alegar descaradamente que Él, quien Dios, es un mentiroso. ¿Cómo lo dice Juan? Primera de Juan 5:10 dice así: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. El vivir sumergido en temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, en angustia, en desasosiegos, turbados, es un lenguaje que desde el punto de vista emocional y sentimental estamos llamando a Dios mentiroso. Le estamos diciendo a Dios, perdóname, no te creo. Así. El no creer a Dios, el no creerle a Dios, es entrar en el terreno satánico. El
¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Mira, te lo voy a diluir. El no creerle a Dios es entrar en el terreno satánico, el cual en forma cínica y desmedida, con la respuesta que le dio a Eva en el huerto, llamó a Dios mentiroso. Génesis 3, 1, 4. El apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. Dice, ninguna mentira procede de Dios. Satanás le dijo a Eva, mentira de Dios. Todo lo que Dios a ustedes les dijo es mentira. Eso es cínico, eso es una forma descarada, diabólica, satánica, llena de tinieblas. ¿Cómo el padre de la mentira llama a Dios mentiroso? Y esa expresión que le dijo Satanás a Eva en forma cínica, descarada, que le dio el diablo a Eva en el huerto del Edén, es muchas veces en el terreno en el cual nosotros estamos cayendo. Porque cuando nos sumergimos en temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, pues esa es una señal, es un indicativo emocionalmente, el cual nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, perdóname, no te creo, tú eres un mentiroso. Así. Mire, ¿qué condujo? ¿Qué fue? ¿Qué le causó al hombre el creerle a Satanás? El darle más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios. Y aceptar, según lo que Satanás dijo, que Dios es un mentiroso. Aceptar de que sí, que Dios es un mentiroso y desobedecer a Dios. ¿Qué le trajo? La muerte. La muerte. Toda persona que no le cree a Dios le está diciendo en su cara, perdóname, tú eres un mentiroso. Por mis heridas tú fuiste sanado. Pero eso que está en el texto sagrado que se dio en la cruz del Calvario y que ya es una verdad posicional, ya eso está en hecho, es un hecho. Cuando por causa de una enfermedad yo me lleno de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, caigo en el terreno de estar llorando lágrimas de resignación y de impotencia, turbado, adelantado, lleno de... Mis noches son fúnebres, no duermo, no como, pensando en la enfermedad. Cuando la Biblia dice otra cosa, todo eso me está diciendo mentira, 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 mentira. A Dios no te creo. Y Juan dice en el capítulo 2, verso 21, que ninguna mentira procede de la verdad. Dios es verdad. El texto sagrado registra que Satanás es el padre de la mentira. Y Jesús esta verdad la presentó en uno de sus discursos. En Juan el capítulo 8, verso 44, dice así, hablando con los fariseos y los saduceos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el que está más interesado en que tú no le creas a Dios, Satanás? Ahora mire esto, paradójico, contraproducente. El padre de la mentira, Satanás, sabe que lo que Dios dice es verdad. Él lo sabe. Satanás sabe cuál es su fin. Satanás sabe que se va al infierno, condenado eternamente al lago de fuego. Él lo sabe. Él no se quiere ir solo. Es un desgraciado. Está en terreno de maldición. Él lo sabe. Y él está buscando la forma de cómo tú no le creas a Dios. Busca la forma de cómo tú no le creas a Dios. Que le creas las mentiras a él. Por eso es que cuando el maestro briseño sale a la escena, siempre hablo de verdad verdadera en contraste a las mentiras verdaderas. Porque dentro de la iglesia está llena de mentiras verdaderas. O sea, mentiras que han tomado fuerza como una verdad. Y ahí está caminando la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia, doctrinalmente hablando, y por eso estamos en fracasos. Por eso vivimos enfermos, angustiados, llenos de temores, de dudas, ansiedades y preocupaciones. Por eso no hay manifestación del Espíritu, no hay gloria, no hay respuesta a las oraciones ni a nuestras adoraciones, porque estamos caminando en un piso de mentira, fundamentado en un sincretismo. Nuestra doctrina, nuestra fe está fundamentada en un sincretismo, una mezcla de falsa doctrina. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Entonces, el padre de mentira, que es Satanás, sabe que lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Él sabía que lo que Dios le dijo a Eva y a Adán es verdad. Y él mintió la palabra de Dios en los hombres. En los hombres, porque la palabra de Dios nadie la puede mentir. Esa es una verdad absoluta. Pero en los hombres la mintió. Es lo que Satanás está buscando, mentir la palabra de Dios en ti. Entonces, cuando no le creo a Dios, está escrito en el texto sagrado. Señores, déjense guiar por lo que está en la palabra. La palabra está allí, es blanco y negro. Punto. Esto está decretado y nadie puede evadir eso. Caducar, ni menguar, ni desvalorizar. La palabra se sostiene sola. Esa es la verdad. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Independientemente de lo que los sentidos físicos me digan, de lo que las circunstancias me digan, de lo que la ciencia médica me diga, del desajuste financiero en el que esté viviendo, si quebranté principios, pido perdón y Dios me perdona y le creo y Dios obra, actúa a mi favor. Porque si la circunstancia por la cual estoy pasando es producto de mi desobediencia, señores, acude a la misericordia de Dios. Pide perdón, Él te perdona, vuelve a la gracia. Créele y el Espíritu Santo se manifestará a tu favor. Yo sé de qué te estoy hablando. Entonces, la fe es parte de la naturaleza de Dios. El no vivir en fe, vivir en contra de lo que Él es llevarle la contraria, es decir en su cara, perdóname, no te creo, era un mentiroso. Eso, misericordia ha tenido Dios de nosotros. Misericordia ha tenido Dios de nosotros. Estamos peor que la nación de Israel, que vieron tantas señales y no creyeron. Y por causa de esos no entraron. La primera generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. No entró a Canaán. ¿Por qué? Por desobedientes, por incrédulos, porque descaradamente llamaban a Dios mentiroso en su cara. Levantaron ídolos, levantaron dioses. ¿Qué no hicieron? Gentes que salió de Egipto, pero que no sacaron de Egipto de su corazón. No sacaron a Egipto de su corazón. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle. Tercera razón por la cual debo vivir en fe. La fe en la palabra, oiga esta verdad del reino, es el complemento del Espíritu. Aceptes el término complemento, porque el Espíritu está completo.
Aceptes el término complemento para que puedas entender lo que voy a decir, porque el Espíritu está completo. Él no necesita de nada, Él está completo. Pero aceptes el término. Entonces, al decir que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu, nos referimos a que el Espíritu Santo, sin una palabra confesada en fe, no podrá llevar a cabo en nosotros su obra. La fe es el complemento de la palabra, por igual la palabra es el complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Te lo vuelvo a repetir. La fe es el complemento de la palabra, por igual la palabra es el complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Te lo voy a explicar. Puedes tener palabra, pero si no tienes fe, de nada te sirve. Puedes tener fe, pero si no tienes una palabra donde fundamentar la fe, de nada te sirve. Pero puedes tener la palabra y la fe, que si no la unes las dos, de eso de nada le sirve el Espíritu. Para mayor comprensión de esta verdad que te acabo de presentar, voy a estudiar, hacer un análisis de los diferentes términos que se utilizan en el griego para hacer referencia a la palabra en su uso particular. Hoy vas a entender lo que es un rema. Eso de que traigo un rema de Dios para ustedes, por favor, si quieres saber lo que estás diciendo. Escuche. En el griego existen 3 términos para hacer referencia a la palabra. Esos son: 1, logos; 2, logión; y 3, rema. 1, logos; 2, logión; y 3, rema. Vamos a definir cada uno de ellos, sus conceptos, sus valores, y vas a entender una verdad de reino que te va a bendecir para toda la vida. Logos es el pensamiento de Dios, es una declaración del conjunto de los pensamientos de Dios, un discurso, plática, dicho de instrucción. Es una palabra escrita, es un testamento. Ese es logos. Logión es la declaración divina directa de Dios a los profetas, reyes y sacerdotes. El contenido de las leyes de Moisés en su sentido completo. Logión es el oráculo de Dios, es la voz audible de Dios. También se puede entender como logión. Rema, aquí está. Es una palabra específica y determinante confesada en fe. Ese es el rema. Es una palabra específica y determinante confesada en fe. Este es el término que Pablo utilizó para hacer referencia a la espada del Espíritu. Aquí la referencia no es la Biblia entera como tal, sino una porción de la palabra que se me ha revelado en mi espíritu e iluminado en el alma, y en un momento determinado para librar una situación o un conflicto la confieso en fe, según lo que está escrito en Efesios 6:17. Observe que el pasaje dice la espada del Espíritu, no es tuya, es del Espíritu, indicando que nosotros solo la confesamos en fe, pero quien la ejecuta es el Espíritu Santo, produciendo los resultados. Por esta razón afirmo que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Solo la fe en la palabra es lo que mueve al Espíritu. Es lo que el Espíritu va a tomar para ejecutar, sanar, resolver cualquier conflicto. A Dios no lo mueven lágrimas de resignación y de impotencia. No, la Biblia dice que un corazón contristo y humillado Jehová no desprecia.
Eso es una cosa, pero las lágrimas de resignación y de impotencia Dios no lo mueve. A Dios lo mueve la fe en su palabra, porque no tiene sentido el que estemos llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Mire, la fe en una palabra que Dios dijo es tan determinante como complemento para la manifestación del Espíritu que ni la condición, cualquier condición en la que un individuo esté pasando pruebas, tentaciones, detiene la manifestación de la unción cuando alguien deposita la fe en la palabra que dijo. Dios honrará la fe de los oyentes en una palabra que alguien dijo, independientemente sea su condición de vida. Moisés en desobediencia, pero en fe golpeó la roca y de ella emanó agua. Dios honró la vida de Moisés en desobediencia, pero en fe, porque golpeó la roca y de ella emanó agua. Dios honró la fe de un pueblo, la fe que tuvo un pueblo. Por esta causa, ahora usted y yo vamos a entender por qué Dios usó grandemente a hombres en el ejercicio del ministerio, en la condición en la que estaban, hasta el mismo momento en que fue expuesta su condición a la luz de los hombres. Mire, hay un punto que debemos dejar muy detallado para evitar el fideísmo. Vamos a entrar en eso, pero quiero explicar una verdad del reino acá. No se le olvide que la espada del Espíritu no es suya. Ya sabemos que la espada del Espíritu no es la Biblia completa. Cargar la espada del Espíritu no es cargar la Biblia debajo de las axilas, para arriba y para abajo. Cuando Pablo dijo tomar la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. El término que utilizó Rema, y número 1 y número 2 no existían Biblia, habían rollos. Imagínense a Pablo con todos esos rollos debajo de las axilas por la calle de Jerusalén. Eso no es lo que Pablo quiere presentar. La espada del Espíritu es una porción bíblica que es determinante y que se ajusta a la condición en la que tú estás viviendo. Cuando a mí me declararon la enfermedad terminal en mi cuerpo, pues la sangre, por ende no tenía cura, el Señor Jesús mediante el Espíritu me dijo, solo tienes que creer lo que está escrito en el texto sagrado, que por mis heridas fuiste sano. Y la fe en esa palabra, en esa porción de la palabra, es lo que le vas a entregar al Espíritu para que el Espíritu tome esa fe, esa palabra en fe, como rema, que es la espada, y el Espíritu Santo que mora en ti va a producir una implosión y va a producir una sanidad en ti. Tienes que librar la lucha con las dudas, los temores, las ansiedades, las preocupaciones, la incertidumbre, esas noches fúnebres, las noches de tiniebla que Satanás te está ministrando. Está influenciándote, Satanás. Tienes que desechar todo eso por la fe en la palabra. Está escrito, fuiste sano. Así medité en esa palabra, ingerí, digerí, creí, confesé en fe. Y esa palabra que la solté por mi boca y llena, que la digerí, la ingerí en todo mi ser, y estuve plenamente convencido de esa verdad del reino. Es lo que hizo que el Espíritu Santo manifestara su poder, produjera una implosión y sanara la enfermedad. Eso hace años, más de 37 años hace eso, y aquí estoy. ¿Dónde está la enfermedad? Búsquela en la cruz del Calvario, Jesús se la llevó. De eso estamos hablando, que la palabra es el complemento del Espíritu. Ahora, hay un punto que debemos dejar muy detallado para evitar el fideísmo. Oído esto, fideísmo.
¿Qué es eso? Rama de la epistemología, el cual declara y afirma que la verdad tiene su fundamento en la fe, no la fe en la verdad. Cambiaron los principios. Entonces, bajo esta creencia surgió el fideísta, que es la persona que deposita su fe en la fe. Su creencia no está depositada ni en la verdad ni en la razón, sino en la fe. Esto es todo lo contrario a lo que enseña las Escrituras. Entonces, es bueno haber aclarado este punto para evitar que se levanten fideístas en nuestras congregaciones que en vez de depositar su fe en la verdad de la palabra, la depositen en la fe de ellos o en la fe de otros. Maestro, yo quiero que usted ore por mí porque yo tengo mucha fe en su oración. Usted se equivocó. Yo tengo mucha fe en usted. Usted se equivocó. Usted debe depositar la fe en Dios. Entonces, esto es bueno aclararlo para evitar en nuestras congregaciones que en vez de depositar su fe en la verdad de la palabra, la deposites en la fe de ellos o en la fe de otros. Eso es fideísta. Eso hay que evitarlo. Hacer eso es quitarle el lugar que le corresponde a la palabra como complemento de la fe y es entrar en el campo de la herejía y de la apostasía. Y aún en el campo de la presunción. ¿Qué? Mire, en nuestra próxima clase vamos a presentar una verdad de reino como cuarto punto de la razón por la cual debo vivir en fe, que es que la fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles ante los ataques, por muy fuertes que sean en la vida. ¿Okay? Los dejo hasta acá. Me despido de ustedes, no sin antes pedirle que oren mucho por mí. Bastante. Cúbranme en oración. 2. Pueden adquirir el manual, obténganlo. Como maestro, haga la pregunta por mi número de WhatsApp. +1 786-604-3352. 3. Compartan estos mensajes, no se queden con él. Y 4, si puedes darme una ofrenda, te lo agradezco, con honores, para seguir avanzando en este ministerio. A través de Zelle lo puedes hacer, mi usuario es mi número, +1 786-604-3352, a nombre de José Briceno, o mi otro correo también es el usuario de Zelle, josebriceno71@gmail.com. Lo puedes hacer por PayPal. Hay un correo, el usuario de PayPal es josn77bricenoa77@gmail.com. Repito, josn77bricenoa77@gmail.com. A nombre de José Briceno. Estás fuera de los Estados Unidos, lo puedes hacer por Western Union o MoneyGram. Colocas 2 nombres, 2 apellidos. José Nicolás Briceno Aldana. José Nicolás Briceno Aldana. Briceno con C, con N, Briceno Aldana. ALADNA Aldana. Y para ser retirado en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, cuando lo hagas, por favor, me debes enviar el recibo, una captura del recibo que te dieron para poder hacer el retiro. ¿Okay? Maestro Briceño, muy agradecido de todo lo que están aportando y lo que están orando por mí. Se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.